Hola, en este video les hablaremos sobre flujo de energía de una célula. Comenzaremos hablándoles sobre la bioenergética. Primeramente, la energía se puede considerar como la capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. Existen diversos tipos de energía como los que se muestran en la pantalla. Para comprender mejor, la bioenergética es el estudio de los cambios y transformaciones de energía que acompañan las reacciones bioquímicas que ocurren en los seres vivos y en la biosfera. Bueno, esta disciplina permite explicar el por qué en los organismos algunas reacciones pueden o no producirse, lo cual por supuesto está limitado al cumplimiento de la primer ley de la termodinámica. La energía del universo es constante, no se crea ni se pierde, solo se transforma. Bueno, pero no todas las energías se consideran de la misma calidad. Como sabemos, la potencial es aquella almacenada en un sistema que posee la capacidad para realizar un trabajo. Un caso concreto es la energía química reservada en los enlaces de moléculas como la glucosa. Cuando esta molécula se degrada mediante la respiración celular, se libera energía que puede utilizarse en la contracción muscular. Se convierte en energía cinética o mecánica. Bueno, ahora hablando de la energía química, es más común que los sistemas vivos la empleemos. En el impulso de nuestros procesos vitales, la energía química siempre está presente. La representan el movimiento y posición relativa de sus componentes, además de los enlaces que los unen. Cualquier reacción en el organismo depende de esta energía química y del intercambio de energía libre entre él y su entorno. Ahora hablando del metabolismo, es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo. Y en general es posible clasificarlo como exergónicas o endergónicas. Comenzaremos analizando estas reacciones. Las reacciones exergónicas liberan energía en forma de calor, luz, etc. Podemos relacionar que todo proceso catabólico de degradación incluyen estas reacciones, como son las combustiones u oxidaciones, entre estas la respiración celular. En cambio, las reacciones endergónicas es necesario un aporte de energía al sistema para que se presenten. La energía la utilizan los reactivos para poder formar sustancias nuevas a las que se denominan productos. En cambio, estas reacciones pueden asociarse con los procesos anabólicos de síntesis. Provoca que los productos de este tipo de reacciones contengan siempre mayor energía libre que las sustancias reaccionantes, como en el caso de los azúcares, formados a partir de dióxido de carbono y agua durante la fotosíntesis. Este complejo y continuo reciclaje de energía y materiales que efectúan los seres vivos les permite construir y mantener sus cuerpos, siempre en armonía con su medio físico y formando parte de un flujo continuo de materia y energía en la biosfera. Las células y los organismos desarrollan trabajo para permanecer vivos, crecer y reproducirse a partir de este flujo energético. El ser humano, como todos los seres vivos, requiere energía para moverse y realizar todas sus funciones vitales. Esta energía es llamada ATP. El cuerpo humano obtiene su energía de la molécula ATP, adenosín trifosfato, compuesta por adenina, ribosa y fosfatos. Esta molécula, al romperse, forma otras moléculas más pequeñas y este proceso de ruptura genera la energía que utiliza nuestro cuerpo. Existen tres formas principales de obtener ATP: síntesis del fosfágeno o vía anaeróbica láctica, glucólisis anaeróbica o vía anaeróbica láctica, sistema oxidativo o aeróbico. Cada una de estas fuentes se pone en marcha en determinado momento del ejercicio físico y su duración también es diferente a las otras dos. Es importante conocer cómo nuestro cuerpo obtiene la energía. Así podemos planificar mejor nuestros entrenamientos, nuestra alimentación y nuestra suplementación dependiendo de los objetivos que tengamos marcados. Cuando hablamos de energía es el ATP,
que va a permitir el mantenimiento, crecimiento y reproducción. Pues bien, todas las células van a usar energía, por ejemplo, las células musculares para la contracción muscular, las neuronas para transmitir impulsos nerviosos, las células que participan en la contractibilidad del miocardio, en la secreción hormonal, en la reparación de tejidos, en fin, la mayor parte del trabajo a nivel celular involucra el uso de la energía del ATP. Las enzimas son proteínas especializadas cuyo papel en la naturaleza es catalizar reacciones químicas y procesos metabólicos en las células. Toda reacción química requiere energía de activación. Las enzimas son catalizadores biológicos. Facilitan la digestión de los alimentos, la descomposición o eliminación de sustancias tóxicas, la absorción de nutrientes, la producción de sustancias útiles y energía, entre otras. Funcionan aumentando la velocidad con que las reacciones químicas se efectúan, debido a que disminuyen la energía de activación. La especificidad de las enzimas en cuanto al sustrato sobre el que actúan se relaciona con la propia estructura de la enzima, que con frecuencia presenta una configuración tridimensional muy compleja. La estructura proteica de la enzima determina la especificidad de esta, pues solo permite el anclaje de las moléculas sobre las que trabaja, las cuales reciben el nombre de sustrato. Por ejemplo, la sacarasa, que sería la enzima, únicamente ejerce su actividad sobre la sacarosa, que sería el sustrato, porque esta es la única molécula que se adapta al centro o sitio activo. Aunque 2/3 partes de las enzimas conocidas dependan solamente de su estructura para efectuar su labor, el resto necesita además uno o más componentes no proteicos, llamados cofactores, que pueden ser iones inorgánicos metálicos o sustancias orgánicas que se conocen como coenzimas. Diversos factores se relacionan con la eficiencia y velocidad de la actividad enzimática. Las células son capaces de regular directamente la actividad de sus enzimas, controlando su producción, determinando el momento en el cual éstas deben activarse o inhibiendo la actividad enzimática cuando ya es suficiente la cantidad del producto generado. La actividad enzimática de las células también puede bloquearla ciertas condiciones ambientales adversas, un cambio drástico en el pH, en la concentración de sales o en la temperatura puede reducir la velocidad de la reacción. Otro factor capaz de afectar la actividad enzimática se presenta cuando una o más moléculas, inhibidores competitivos, tienen afinidad por el sitio activo de una enzima, en el que también se une el sustrato, lo que hace que el sustrato y el inhibidor compitan para el acceso al sitio activo de la enzima. De forma general, esto se resuelve al incrementarse la cantidad de sustrato, pues se deja al inhibidor fuera de la competencia. También existen moléculas, inhibidor no competitivo, que aunque no compiten por el sitio activo de la enzima, sí se unen a esta por un sitio diferente de esta, denominado sitio alostérico. Esto produce un cambio en la conformación de la enzima, de modo que la afinidad del sustrato por el sitio activo se limita, lo que reduce la velocidad a la que se efectúa la reacción química en el organismo. Procesos anabólicos y catabólicos. El metabolismo está formado por dos vías de reacciones metabólicas, los cuales son el anabolismo y catabolismo. Veamos brevemente de qué tratan. Primero hablaremos del anabolismo, o también conocida como fase de síntesis. Aquí tenemos dos ejemplos del anabolismo: la fotosíntesis, que se origina gracias a plantas, y la quimiosíntesis, que se origina por bacterias. Por lo tanto, el anabolismo es la vía de reacciones de síntesis. Síntesis quiere decir formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, llamadas precursores. Este tipo de reacciones son endergónicas, ya que requieren de la energía proporcionada por la entrega de un grupo fosfato del ATP. El anabolismo tiene un tipo de metabolismo biosintético, porque a partir de sustancias sencillas se transforman en sustancias complejas.
Como ya dijimos, el anabolismo tiene una reacción endergónica. ¿A qué se refiere la palabra endergónica? Que requiere energía, por lo tanto consume ATP. Los productos finales son materias primas del catabolismo. Ahora hablemos del catabolismo. El catabolismo es un conjunto de reacciones en degradación. Mediante uno es síntesis, que es formación, el otro es degradación. Uno construye y el otro destruye, de moléculas orgánicas complejas a moléculas más simples. Tenemos dos ejemplos del catabolismo, la fermentación y la respiración celular. Este tipo de reacciones son exergónicas ya que liberan energía. El catabolismo tiene un tipo de metabolismo energético. ¿Por qué energético? Porque a partir de compuestos orgánicos se transforman en sustancias más sencillas. Como ya dijimos, el catabolismo tiene una reacción exergónica. ¿A qué se refiere la palabra exergónica? Que libera energía, que produce ATP. Los productos finales intermedios son materias primas del anabolismo. En conclusión, el anabolismo y catabolismo son un ciclo, ya que uno construye, que es el anabolismo, para darle al otro, y el otro destruye, que es el catabolismo, para darle de nuevo al anabolismo. Tipos de nutrición. Los seres vivos requieren de un abasto constante de materia y energía que les permita cubrir sus necesidades de mantenimiento, reparación, funcionamiento, crecimiento y reproducción. Según la forma de cómo obtienen carbono y energía del ambiente, los seres vivos se dividen en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. La nutrición es el proceso que garantiza este abasto y permite a los seres efectuar sus funciones vitales. Primero hablaremos de los autótrofos. Se trata de seres que se nutren a sí mismos, pues son capaces de utilizar compuestos inorgánicos, entre ellos el dióxido de carbono, como fuente de carbono para construir sus propias moléculas orgánicas, las cuales pueden usar como combustible celular para producir ATP o como fuente de materiales para sintetizar toda molécula que requiera su cuerpo y así crecer y efectuar sus funciones. Tenemos dos tipos de autótrofos, los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Los primeros aprovechan la luz como fuente de energía mediante la fotosíntesis, como lo hacen las plantas, las algas y las cianobacterias. Los segundos obtienen energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos reproducidos. Heterótrofos. Estos seres se alimentan de otros organismos, pues a diferencia de los autótrofos, los heterótrofos son incapaces de elaborar su propio alimento, por lo que deben nutrirse de otros seres, de sus productos o restos de ellos. Los organismos heterótrofos pueden alimentarse mediante tres formas distintas de nutrición. Holozoica. El organismo obtiene su alimento en forma de partículas sólidas que deben procesarse en su interior. Saprotrofa. Los organismos dependen de residuos orgánicos, materia muerta o en descomposición para nutrirse. A este grupo pertenecen los seres descomponedores de materia, como las bacterias y los hongos, pero también aquellos que han sido designados como detritívoros, como los insectos, cochinillas, lombriz terrestre, etc. Y por último, la nutrición parásita, que se obtiene su alimento de partículas sólidas o líquidos del cuerpo de un organismo hospedero. El parásito puede vivir sobre o dentro del cuerpo del organismo que lo hospeda y obtiene de él su alimento, causándole daño o lesiones, debilitándolo o enfermándolo al afectar sus células. En este tipo de nutrición se encuentran los virus, bacterias, protozoarios, hongos, plantas y animales. Esperamos que el video les haya gustado. Les agradecemos que hayan llegado hasta el final. Estuvieron con ustedes Alejandra Pillado, Amairani Rivera, Yasmín Miramontes. Hasta la próxima.